Ok, estamos ahí grabando. Así que buenas tardes y un gusto saludarlos. Como les decía, vamos a hacer el ejemplo de análisis de correlación canónica no lineal y luego pues vamos a mirar la teoría de análisis de correspondencia simple. Ok, vamos a compartir la pantalla. Ok, listo, ¿no? Eh, ok, vamos a ir al SPSS. Vamos a abrir la base de datos. Ok, creo que era QStormer. Ok, voy a apagar la cámara. Ok, ¿dónde está? En C. Ok, en C. Program File, IBM, CPSS, Statistics, Sample, y lo vamos a abrir en español. Ok, ¿dónde está el Customer? Es este, ¿no? Ok, más o menos está aquí el conjunto de variables. Estas salidas se las mandé, ¿no? Ok, sí, debo de hacerlo con gran cuidado porque si no, me va a volver a pasar lo mismo. Ok, pero bueno, voy a intentar bajar esto. Ok, entonces nos vamos a analizar eh, reducción de dimensiones, escalamiento óptimo. Algunas variables no son nominales múltiples, múltiples conjuntos, análisis de correlación canónica no lineal y definir los conjuntos. Ok, vamos a poner esto que lo muestre alfabéticamente. Vamos a ver si esto nos permite hacerlo más rápido. El nombre de la variable. No, quizás no. Etiqueta de variable. Ok, entonces tenemos el nivel educativo. Ok, el nivel educativo, ¿dónde está? Ok, nivel educativo. Nivel educativo. Vamos a definir el rango y la escala. ¿Sí? Siempre asegúrense de que el mínimo sea 1 en la variable codificada. Si no, la tienen que volver a codificar. ¿Sí? Ojo, porque les puedo poner esa necesidad en el examen. ¿Sí? Fíjense que queda grabado eso. Ok, así es que cualquier cosa que me digan que aparecía en el examen y no la había dado, pues hay manera de contrastarlo. Bueno, pero no hay examen de todos modos, ya para la otra evaluación es la tarea, ¿no? Okay. Bueno, este es ordinal, ok, le damos continuar. Sí, luego está la categoría laboral, sí, categoría laboral. Categoría laboral, esta tiene rango de 1 a 6, ¿vale? Y es nominal simple, ok. Luego está edad categorizada, categoría de edad, ¿vale? Categoría de edad, ok, categoría de edad. Es rango del 1 al 6, número de categorías y es ordinal, ¿vale? Ok, luego está el indicador geográfico. El indicador geográfico. Ok, indicador geográfico. El indicador geográfico es del 1 al 5 y nominal simple. Vale, luego está años en la dirección actual.
Años en la dirección actual. Ok, años en la dirección actual. Esa tiene rango del 1 al 5 y es ordinal. Continuar. Años en la dirección actual. Y luego ya en el conjunto 2, vale, ya en el conjunto 2, está tipo de construcción. Tipo de construcción. Tipo de construcción. Tiene rango del 1 al 4, ¿vale? Y es nominal simple, ¿vale? Tamaño del lugar de origen. Tamaño del lugar de origen, ¿vale? Tamaño del lugar de origen es nominal simple y tiene rango del 1 al 5. Del 1 al 5, nominal simple, ¿vale? Luego, método de transporte prioritario. ¿Ok? Este método de transporte prioritario tiene rango del 1 al 9. Del 1 al 9. Y es nominal simple, ¿vale? Ok, luego está categoría de ingresos en miles. Categoría de ingresos en miles. Esa es ordinal con rango del 1 al 5. Luego está satisfacción laboral. Satisfacción laboral. ST. De acuerdo, esa es rango del 1 al 5 y es ordinal. ¿De acuerdo? Ok, le damos en siguiente. Que esto lo haríamos si tuviéramos necesidad de meter otro conjunto. Vale, en este caso pues solo tenemos dos conjuntos. Nos vamos a opciones. Que le podemos marcar todos y luego pues eh, interpretamos las más importantes, que es la que les dejé en el archivo, ¿no? Solución. Ok, la frecuencia siempre hay que pedirle, el historial de iteraciones también, los centroides, el ajuste simple y múltiplo, este tabla es la más importante, las cuantificaciones de categoría, las puntuaciones de los objetos. Ok, le damos continuar y le decimos dimensiones en la solución 2. Tenemos dos conjuntos, ¿vale? Le damos a aceptar. Ok, si no sale es porque a saber qué pasa. Sí, ¿saben? No, hay alguna variable que estoy metiendo mal de nuevo, ¿saben? Y creo que es la del método de transporte, porque el método de transporte prioritario, que es ah, nivel educativo, categoría laboral, eso está bien, ¿no? Y años en la dirección actual, método de transporte prioritario. ¿Hay alguna categoría que he vuelto a meter mal? Sí. Pero, a ver si, si comparo esto con lo que tengo arriba, que es la solución que les mandé. Si no debería de tener ya ningún problema, la verdad. A menos que haya vuelto a meter alguna categoría mal, sí. Pero tengo nivel educativo con 5 y ordinal, categoría laboral
6 nominal simple, categoría de edad 6 ordinal, indicador geográfico 5 y es nominal simple, años en la dirección actual es 5 y es ordinal, tipo de construcción 4 y es nominal simple, tamaño de lugar de origen 5 y es nominal simple, y luego está método de transporte, que es nominal simple, es del 1 al 9, categoría de ingresos en miles 5 y satisfacción laboral. Hay una situación de que este método de transporte son dos variables, ¿saben? Y las dos se parecen, pero hay una que ya lo van a ver, método de transporte. Hay una que está categorizada y la otra no, sí, en ese método de transporte. Ese a lo mejor puede hacer, pero, a ver, déjenme solo buscarlo y si no, pues vamos a proseguir con la clase de análisis de correspondencia. Sí, es mire. Si este es sí, lo que pasa es que el 10 no importa porque tú solo quieres hasta el 9. Aunque aquí tiene hasta el 10, pero tú lo puedes poner hasta el 9. Aunque puede ser categoría de transporte. Pensé que había metido categoría de transporte. Commute cat. A ver si no es eso. No, esta está bien. Solo es commute. Sí. No veo que esté equivocada ninguna. Porque pensé que esa era la que me podía estar dando problemas, ¿saben? Pero no es lo que pensaba de que podía ser la de- esa variable está dos veces y tiene menos categoría. Esta commute cat y commute, ¿vale? Licenciado, Hola, dime. fíjese que la categoría de dirección actual también tiene dos veces. Dirección actual tiene dos. Sí, años en la Uf, dirección actual parece que es. años en la dirección actual. Sí, es Busquemos esa, a lo mejor esa es la que estoy metiendo equivocada. Está en el conjunto entonces en esta, ¿no? Esa es la de y, ajá, correcto. Y años en abajo la dice, dirección actual. Ok, esta. Ese es el problema, porque esta no está categorizada y esta sí, miren. Ese es el problema. Esta no está categorizada, si se fijan, y esta sí, miren. Address Cat. Genial. Sí, y entonces esa tiene ¿cuántas categorías? Años en la dirección actual es 5 categorías, del 1 al 5, y es años en la dirección actual y es ordinal. Ok, tiene que ser eso. Aquí hay alguien que quiere entrar, lo siento que no lo había visto. Ok, está todo bien. Chicos, gracias, muy amable. Ok, era eso, sí. Ya me estaba fastidiando un poco. Me da un montón de tablas porque hoy se las pedí todas. En la solución que les envié, solo le di a extraer las tablas más importantes, las que se interpretan, ¿sí? Entonces aquí les da un montón de cosas, un montón de tablas porque se las pedí todas, si se fijaron. Ok, gracias, muy amable ahí que me ayudaron, ¿sí? Ya, iba a terminar fastidiado de nuevo. Vale, pero son los gajes del oficio, pero fastidia, ¿no? Este, sí, muy amable, gracias. Gracias por fijarse, ¿sí? Eh, entonces, les decía.
vean la solución que les envié, porque en esa solución están las tablas más importantes, las que se interpretan. De acuerdo, ahorita aparecieron muchas, porque son las que solo, o sea, le pedí todo, de acuerdo, le pedí todo. Entonces, las que más se interpretan es esta, ¿verdad? Esta es la trascendental, chicos. Y esta. Este es el nivel de ajuste. Esto entre más cerca esté de 2, mejor. Sí, entonces aquí, acuérdense que le pedimos 2 dimensiones porque hay 2 conjuntos. Aquí está el 1, aquí está el 1.5, ¿ok? Y aquí está el 2. Vale, todo lo que caiga aquí, si el ajuste cae aquí, es malo. No, lo que quiere decir es que no hay, ¿verdad? No hay para esos datos un ajuste idóneo con el método de correlación canónica no lineal. Si este valor cae aquí, fenomenal. Entre más cerca esté de 2, mejor. ¿Vale? Significa que esas 2 dimensiones resumen toda la información que anda buscando hacer con análisis de correlación canónica no lineal. Es lo que ya habíamos explicado. ¿De acuerdo? De todos modos está ahí escrito, ¿no? Y bastante claro en lo que les di. Ok, aquí luego está las variables, ¿sí? Las que más pesan y en cuál dimensión, ¿vale? Sí. Esto es un poco como, ¿se acuerdan? Como lo de la matriz de cargas factoriales. ¿Sí? Es parecido, ¿de acuerdo? Entonces, pero aquí vamos a ver, con esta tabla puedes contestar. Acuérdense que esta columna de aquí decíamos que todo debe estar cercano a cero. Si hay alguna variable que no esté cercano a cero acá, debe ser eliminada. ¿Sí? Pero una vez pues que se tengan las variables que más pesan, ok, aquí está el gráfico, que tiene la misma interpretación gráfica que esta tabla, ¿de acuerdo? Una vez que que se ha decidido cuáles son las variables que más pesan, nos interesan las categorías que determinan esa relación, ¿de acuerdo? Entonces, si se fijan en el solucionario que les envié, uh, lo que se interpreta, chicos, es las variables que tienen más peso. Entonces, esas se extraen y se dice, ok, de estas variables, sí, que más están influenciando tal o cual dimensión, vamos a ver cuáles son las categorías que determinan esa relación. ¿De acuerdo? Entonces, eso está, ok, creo que está más abajo, ¿no? Sí, sí, aquí. Ahora ya va con tamaño del lugar de origen y ver cuáles son las categorías. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las categorías? Bueno, ahí mirad ahí propiamente pues la solución. Pero quería que se viera esto, pero sí, ya me iba a fastidiar de nuevo. O sea, otro día terminé bastante fastidiado. Pero bueno, dejémoslo ahí, ¿no? Es algo de todos modos anecdótico. Y es un poco, si se elimina una variable, se vuelve a correr la correlación canónica no lineal. Sí, sí, Reinaldo. Lo vamos a correr si quiere. No importa. Vean esto. Este es el conjunto, ¿verdad? Este es el conjunto 2. Sí, no, este es el conjunto 1. Yo puedo eliminar cualquier variable de aquí. Lo que estoy diciendo es que solo estas variables me determinan mi conjunto, ¿verdad? Acuérdense que cuando comenzamos a ver las explicaciones de esto, teníamos una razón del por qué elegíamos ese conjunto, ¿verdad? No es que tú elijas un conjunto al ton ni son. O sea, en este conjunto las variables son homogéneas, ¿verdad? Son homogéneas en el sentido de que tienen mucha relación. Relación a partir de la noción del investigador, ¿verdad? Lo que quiere investigar. Pueden ser variables demográficas, ¿no? Y el otro conjunto, pues pueden ser variables actitudinales, por ejemplo, ¿sí? Pero tienen que relacionarse, tienen que tener alguna relación, ¿verdad? Pero yo puedo quitar esta variable de aquí. Fíjense que quité una y una, ¿no? Pues solo este es el conjunto. Entonces yo lo puedo volver a correr. Voy a quitarles algunas tablas.
para que no aparezca tanto, coordenadas de la categoría, notaciones de los objetos, centroides, transformaciones, eso sí, ok, continuar, y luego le voy a aceptar, de acuerdo, no, pues ahí está todo, ¿sí? ¿Vale? Me lo corre, Reinaldo, ¿sí? Entonces ahí lo que estoy diciendo es que solo, solo esas variables formaban el conjunto 1, solo esas variables. Entonces, igualmente solo puedes tener una variable y una variable en cada conjunto, pero acuérdense que ahí está, creo, en la filmina. Pero fíjense, si solo agarrara acá una variable, si solo tuviera una variable aquí, en el segundo conjunto y en el primer conjunto también solo una variable, entonces realmente lo que estaría haciendo es análisis de correspondencia simple. Sí, análisis de correspondencia simple. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a intentar ver hoy? Sí. De acuerdo, Reinaldo, ya sabes. Sí, entonces, pero lo que quiero que les quede un poco claro, que sí, quedó un poco cortada esta clase, ¿no? De hecho, la clase anterior no la quise subir por eso, que estábamos ahí dubitativos, ¿no? O sea, no. Entonces, lo que tienen que tener claro es que este conjunto uno, o sea, las variables aquí tienen que ver, ¿verdad? O sea, tienen relación. Sí, ya les decía, como fueran variables demográficas, pues, ¿sí? Y el conjunto 2, ¿sí? El conjunto 2 podrían ser variables aptitudinales. Pues. Ok, aquí puede ser, por ejemplo, los chicos que viven en tal zona, ¿sí? Tipo de casa, tipo de zona, ¿de acuerdo? Y el siguiente conjunto puede ser el rendimiento escolar, pues, rendimiento escolar. Eh, Fíjense que hace, hace algunos años, por ejemplo, sobre todo cuando el programa Jóvenes Talentos comenzó en la UES, ah, la verdad que venían chicos muy buenos de los colegios élites de San Salvador y chicos muy buenos de algunas escuelas, así, escuelas de cantón, pues de las zonas rurales. Y justamente ese era uno de los objetivos, ¿verdad? Del fundador del programa, el doctor Carlos Vela. Entonces, que los chicos pudieran tener interacción, ¿verdad? Que todos aprendieran de todo. Pues ahora un poco se ha perdido eso, tienen otros objetivos, ¿no? Dicen que ganan medallas de oro, que de bronce, pero bueno, nada, no me voy a meter a eso, pero lo que les quiero decir, pues, ahí cabía mucho, ahora que lo pienso, siempre he querido hacer algún estudio de eso, la verdad que paso a veces ocupado. Más o menos medir esos grupos, ¿saben? Medir esos grupos y en base a algunas variables sociodemográficas y luego otro grupo de variables actitudinales, ya les digo, y ver ahí un poco el desempeño. Entonces, solo deben de tener claro eso, como les digo, pues que los grupos que armen deben de ser conjuntos homogéneos y el otro conjunto pues que responda a otra, este, a otro interés, ¿verdad? Sí. Ok, Hola, buenas noches. Perdón. adelante. Yo Adelante, sí, tengo, dime. yo tengo una consulta respecto a las tablas que salen al final, que ya son las interpretaciones que tenemos que hacer variable por variable. No sé si podría dar un ejemplo de cómo es que se analizan esas tablas. Creo que es Hola. lo... Ok, ya. Sí, pero eso es el ejemplo que resolvimos en la clase anterior. No sé si les mandé, ¿no? El archivo Word, donde están las explicaciones. Sí, sí, pero estaba viendo algunas y todavía no me queda así muy claro. Quisiera Ok, ver cómo se hace el análisis. ok, vaya, voy a agarrar lo que está aquí al inicio, ¿saben? Porque aquí al inicio aquí hay menos tabla. Entonces aquí, por ejemplo, eh, No está decíamos que, compartiendo la pantalla. genial, perdón, gracias. Ok, ahora sí. Aquí, por ejemplo, bueno, primero, ¿verdad? Que esto es el ajuste,
que está arriba de 1.5, pero ni tan arriba, ¿no? Tampoco es que sea un gran ajuste. ¿Sí? Y entonces, intentábamos mirar cuáles eran las variables que determinaban las dimensiones. Por ejemplo, voy a buscar una que sea un poco alta, ¿no? Por ejemplo, tamaño del lugar de origen. ¿Sí? Tamaño del lugar de origen, ¿sí? Tiene 0.66. Bueno, en suma, realmente hay que fijarse en la suma, ¿no? Tiene 0.66. Pero ese 0.665 realmente viene de la dimensión 2. Entonces, la variable tamaño del lugar está determinando la dimensión 2, ¿sí? Ahora bien, pero tamaño del lugar es una variable categórica, ¿sí? Entonces, la pregunta así muy simple es, ¿cuáles son las categorías que determinan esa relación? ¿Vale? ¿Cuáles son las categorías? ¿Sí? Ok, si nos vamos aquí al gráfico, okay, debe estar en la dimensión 2, ¿sí? Entonces, tamaño del lugar de origen. Mira, tamaño del lugar de origen. Debe de estar alejado, les decía, del origen, ¿vale? Las variables que están alejadas del origen son las variables que determinan la dimensión. Este grupo de variables que está cerquita aquí del origen no pesan en él. No determinan, mejor dicho, las dimensiones, pero sí son importantes en el análisis de correlación canónica no lineal porque la suma de la pérdida simple está cercana a cero. Pues no hay necesidad de que las elimines. Ok, pero entonces nos fijamos en las cuantificaciones, ¿sí? Por ejemplo, les decía, vamos a buscar tamaño del lugar de origen, cuáles son las categorías que determinan esa relación con la dimensión 2, ¿vale? Ok, la buscamos, ¿no? A ver, ¿dónde está? Ok, tamaño del lugar de origen, dijimos, ¿no? A ver, tamaño del lugar de origen, sí. Ok, aquí está el conjunto 2. Ok, tamaño del lugar de origen. Entonces nos venimos. Aquí están las categorías. ¿Sí? Por ejemplo, en la frecuencia marginal, pues, no, pues te está diciendo cuánto hay en cada categoría. ¿Sí? Y luego, pues, te da la cuantificación, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, nos vamos a fijar, ¿sí? Propiamente, ya les digo cuál es la que necesitamos mirar. Categoría. Ok, aquí. Entonces, estamos en tamaño del lugar de origen. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la categoría mayor de 250, ¿sí? Te aporta sobre todo a la dimensión 2, muy alto, ¿sí? A la dimensión 1 casi nada. De todos modos, lo que esté aquí, obviamente lo vamos a esperar así muy bajito, muy bajito. Eso tiene que estar entre -1 y 1, siempre, ¿sí? Porque son las correlaciones. Entonces, la otra categoría, 50.000 a 249.000, es la segunda que te aporta algo. ¿Sí? La categoría 2.500 a 9.999, ok, te está aportando fuerte, pero de manera negativa. ¿Vale? Entonces, estas son las categorías que están determinando la relación. ¿Sí? Esas son las categorías que están determinando la relación. Y luego, lo que deben de hacer es tomar las demás variables que aparecen que son
fuertes para determinar alguna dimensión, ¿sí? Y esas son las que deben de analizar, ¿verdad? ¿Cuáles son las categorías que determinan esa influencia? Entonces, la diferencia, pues, en este caso, de los otros tipos de análisis de escalamiento óptimo, es que aquí sí puedes ver cuáles son las categorías que te determinan la relación, ¿vale? Y entonces, esas tablas te dicen o te describen cuáles de esas categorías son las que determinan la relación en tal o cual dimensión, ¿verdad? Sí. Entonces hay algunas categorías que aportan muy poco, ¿verdad? Aportan muy poco. Evidentemente que eso va a tener que ver con el nivel de frecuencia, ¿verdad? Con la frecuencia marginal de las categorías, ¿sí? La frecuencia marginal de las categorías, obviamente. Bueno, más o menos sería eso. Ok, gracias. Claro. Ok, un poco veamos ya lo de análisis de correlación canónica, perdón, análisis de correspondencia. Entonces les decía, ahí les dejé eh, eh, esta tabla, estas filminas extendidas y estas filminas live, ¿sí? Parece que inician igual, pero este es más live. ¿De acuerdo? Ok, vamos a estar aquí. Así en general, ¿qué es el análisis factorial de correspondencia? Miren, así en palabras muy, muy simples. El análisis factorial de correspondencia es el símil del análisis de componentes principales para variables cualitativas. ¿Ok? Entonces, nosotros hacíamos ACP para variables cuantitativas. Y entonces vamos a hacer ACF o AFC para variables cualitativas. Cualitativas. Ok, entonces, y tienen, ya les digo, tienen mucho parecido en el análisis matemático. De acuerdo, lo único que aquí tenías que variables cuantitativas. Vale, y aquí tenés variables cualitativas. Entonces aquí usábamos la distancia euclídea. Y aquí usábamos la distancia euclídea. Incluso también podíamos usar la distancia de Mahalanobis. Ahora aquí necesitamos distancia, pero ¿cómo vamos a medir la distancia entre variables cualitativas? ¿Sí? Entonces ahí viene un poco lo que ustedes debieron haber visto ¿qué? En inferencia estadística, ¿sí? Con el estadístico chi cuadrado, con tablas de contingencia, ¿vale? ¿Se acuerdan? Ahí tablas de contingencia. De acuerdo, entonces aquí tenés pues la variable A, digamos, y aquí la variable B, digamos que esta tiene la categoría 1, la categoría 2, categoría 3 si quieren, y la variable B tiene la categoría 1, la categoría 2. No, pues aquí ustedes que medían, frecuencia. Lo que está aquí es lo que dijeron, los que dijeron que están en la categoría 1 de la variable A y en la categoría 1 de la variable B. Vale, y así sucesivamente. De todos modos, eso está aquí en esta presentación. Ok, el padre del análisis de correspondencia es Jean-Paul Bensekri. Hay una métrica muy famosa, y ahí cuando uno estudia espacios métricos, que es un tema bastante avanzado ya de análisis matemático, que se llama la métrica de Bensekri. Okay, entonces, es matemático. ¿Sí? Él pretendía pues analizar la relación entre dos variables cualitativas, pero ¿por qué es más que el simple análisis de tablas de contingencia? Que ustedes lo debieron haber hecho con el estadístico chi cuadrado. No, pues en la tabla de contingencia, cuando ustedes las analizaron, ustedes por ejemplo, podían
Un ejemplo muy simple es uno que está más adelante, ¿no? Si haces deporte, sí o no, ¿vale? Haces deporte, sí o no. Y la manera de dormir o si padeces depresión, sí o no, ¿vale? Con ese ejemplo, pues, tú quieres medir el nivel de influencia que hay entre hacer deporte y los niveles de depresión, ¿sí? Los niveles de depresión. Entonces, ¿será que hacer deporte te minimiza los niveles de depresión? ¿Sí? ¿O te los maximiza? Entonces, o no tienen nada que ver, ¿verdad? Y entonces esa es la prueba de independencia chi cuadrado que ustedes vieron insisto, en inferencia estadística, ¿vale? Pero fíjense que en ese análisis es a lo que iba, ya se me estaba olvidando, a lo que iba es que ahí solo decís, sí influye, ¿vale? O no influye. Si lo quieren ver más en un lenguaje más estadístico, pues son variables dependientes o son variables independientes, ¿vale? Pero te llegabas hasta ahí, ¿sí? O sea, la prueba estadística, chi cuadrado llega hasta ahí, y ya, ¿verdad? Entonces el análisis de correspondencia parte de eso, sí, parte de eso. Y entonces, si concluís que sí influye, entonces, fíjense bien, es una pregunta así, pero muy simple, muy natural. ¿Y cuáles son las categorías que se asocian? Sí, ¿cuáles categorías se asocian? O sea, cuando decía que sí influye, puede ser que no hacer deporte te causa no depresión, ¿verdad? ¿Cuáles categorías se asocian? Sí. Ah, bueno, pues aquí en análisis de correspondencia miramos que las personas que sí hacen deporte, sí de, vamos a poner así, sí de, tienen un no de, no depresión. Entonces por aquí está el puntito en un mapa bidimensional que saca el SPSS y por aquí está el otro puntito. Sí deporte, no depresión. Ah, ok. Entonces lo que vas a concluir ya con el análisis de correspondencia es que justamente, primero que las variables son dependientes, es decir, tienen influencia una sobre la otra, y además que esa influencia es en que las personas que sí hacen deporte no padecen depresión. ¿Sí? Ahora bien, alguien puede decirme, "Ey, pero mire que hay una persona que hace deporte y tiene depresión". No, en general, ¿verdad? Es decir, en global. Alguno vas a encontrar que sí, ¿ok? No es que todo, no es que todo. Entonces, vaya, esa es la diferencia sustancial entre el análisis de tablas de contingencia con el estadístico chi cuadrado y ya pues el análisis de correspondencia simple. Ahora bien, ¿cuál es el análisis de correspondencia múltiple? ¿Cuál es el análisis de correspondencia múltiple que les he pedido que investiguen brevemente y implementen un pequeño ejemplo? Primero, fíjense que la situación complicada es que ya ni lo puedes representar aquí en tabla, sino que ya tenés que hacer tablas de Burt, o sea, así por parejitas. No, pero entonces el análisis de correspondencia múltiple es cuando ya tenés tres variables cualitativas de una vez, tres quali. O sea, el simple es solo con dos variables cualitativas, ¿sí? Entonces te puede interesar, por ejemplo, ¿cuál es tu edad? Edad categorizada, por ejemplo. La edad, ¿sí? Edad. Ok, edad. Nivel de estudio. Ok, nivel de estudio. Esta es una idea incluso para la tarea. Edad, nivel de estudio. Ok, y estas dos. ¿Y qué influencia tienen entre el partido por el que voto? Partido de preferencia, vaya. Suponiendo que eso significa votar, ¿verdad? Partido de preferencia. Entonces, esta también es una cualitativa, ¿verdad? Está el FMLN, más moribundo que a saber quién, que está Arena, que no sé qué, que está los nuevos de siempre, y que no sé qué, ok, pues, las ideas de siempre, ok. Pero bueno,
tú quieres saber si la edad y el nivel educativo, que el nivel educativo influyen en esto, o cómo interactúan entre sí, ¿vale? Y entonces este ya es análisis de correspondencia múltiple, o análisis factorial de correspondencia múltiple, ¿de acuerdo? Entonces, y fíjense que es trascendental, ¿verdad? Sí, es trascendental, pero se vuelve bastante complejo de analizar por el hecho que incluso ya ni lo puede representar, pues, o sea, gráficamente, fíjense ya. Y ahí incluso ya cae, ¿verdad? Y un poco lo de, lo de que nuestro espacio, pues, en el que vivimos es de dimensión 3, ¿sí? Ok, el hecho de que se manejen variables cualitativas o, por supuesto, cuantitativas categorizadas, ok, fíjense esto es trascendental, no significa que no hayan variables cuantitativas. O sea, lo que sí tenés que tener claro es que esas variables tienen que estar categorizadas, ¿sí? Entonces eso confiere a este tipo de análisis una característica diferencial, ¿verdad? No se utilizan como datos de partida mediciones individuales, sino que frecuencias de una tabla. ¿Sí? Es decir, el número de individuos contenido en cada casilla. Acuérdense que a esa tabla se le llama tabla de contingencia, ¿vale? Entonces, el método se generaliza cuando el número de variables o caracteres cualitativos es mayor de 2. Entonces, ya estamos en el análisis de correspondencia múltiple que les decía. ¿Sí? No, pues, lo que les mencionaban, el conocido tratamiento del conjunto de dos caracteres o variables cualitativas a través de la prueba de asociación o independencia de la chi cuadrada, proporciona exclusivamente información sobre la relación significativa, ¿no?, entre ambas variables. ¿De acuerdo? Aquí hay un ejemplo. Este ejemplo es de este libro del doctor Javier Trejo, de la UCR. Lo pueden encontrar ahí, un libro que tiene de análisis multivariante. ¿Sí? Ok, esta es la matriz de datos. ¿Sí? Tiene en las columnas tiene universidad escogida, ¿sí? Y en las filas tiene el colegio de procedencia. Aquí sí que es un poco usual, vean, poner en las columnas la variable que tenga menos categoría, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, no, 5. A ver, 1, 2, 3, 4, no, este es el total, 4. Y aquí tipo de colegio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, pero ese, chicos, eso no es un teorema, ¿verdad? Eso es como una convención, ¿sí? Que pones en columnas la variable que tenga menos categoría. Sí, y en las filas la variable con más categoría. De acuerdo, entonces, tener en este ejemplo, pues, la variable universidad escogida y el tipo de colegio. Entonces, querés saber si la escogitación de la universidad en Costa Rica depende del tipo de colegio. Ese es un ejemplo real, ya les digo. Sí, y fue hecho con estos datos, ¿vale? De este año. Sí. Pero entiendo que es un ejemplo real, ya les digo. Ok, pues de aquí lo que está hablando es, acuérdense de las tablas de contingencia, ¿verdad? Sí, acuérdense que este total, ¿cómo lo representabas? Acuérdense que ese total lo representaban con esto, el X sub I punto. Es el total por filas y el total, pues, por columnas es el X punto J. Vale, el X punto J. Eso es trascendental, ¿verdad? En el lenguaje para cuando ustedes miraron eso en estadística, en inferencia estadística, incluso probaron, ¿verdad? Que el estadístico que ahí sacaban seguía una chi cuadrado con tantos grados de libertad, bla, bla, bla. Acuérdense un poco los grados de libertad. A ver si me dicen cuántos grados de libertad tiene esa chi cuadrado. A ver, alguien que me lo escriba, por favor. Vamos a ver ahí un sondeo ahí de inferencia estadística. No le voy a escribir ahí al profesor que no se acordaba. ¿Cuántos grados de libertad tendría esta tablita? Tiene 1, 2, 3, 4 variables aquí. Y aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 variables en las filas. A ver, escriban.
Ok, entonces aquí pues está la suma, ok, y la x punto punto que es la suma total. Es lo mismo sumas por fila, igual a la suma de las sumas por columna. Suma de suma. Vale. Ok, aquí fíjense que lo que estoy explicando aquí casi es lo que ustedes ya hicieron, ¿no? Estoy explicando la formación de la tabla de frecuencias, ¿sí? Ok, la F sub JJ no es más que el X sub IJ entre X punto punto. Acuérdense, el X punto punto es el total. La frecuencia de la fila I, ¿sí? Es la F sub I punto. O sea, esta es la suma de la fila I, ¿vale? Sí, y esto no es más que el X sub I punto entre X punto punto. ¿Vale? O sea, esto es el total de la fila I, ¿vale? Entre el total total. ¿De acuerdo? Y pues así vas formando la tabla de frecuencias. ¿Ok? Concepto de independencia entre dos variables. Estoy dando esto así muy rápido. La matriz de datos X asociada a las variables cualitativas, tipo de colegio de procedencia, variable X con universidad escogida, variable Y, que aquí tengo un mensajito. Son 20 los grados de libertad. Ok. Ya, ¿cómo le salió? Vamos a ver. Ahí me dice. Veinte grados de libertad. Aquí están las modalidades. Aquí están, miren, ¿no? Sí, tipo de colegio, 6, y universidad escogida son 4. Ok, ya lo puse ahí a escribir. Ok, 15. Ya, ok, genial. Eso es. P-1 por Q-1. Genial, Carlos. Gracias, muy amable. Gracias por el feedback. Te agradezco el feedback. Okay. De todos modos, si no se acuerdan, no pasa nada. A mí se me olvida todo. Eso, don Edgardo, sí. Entonces, aquí tenemos esta definición. Las variables cualitativas X y Y con tabla de contingencia asociada a X son independientes. Sí, X sub I J igual a X sub I punto por X punto J. Así se define el X sub I J. ¿Sí? X sub I punto. Fíjense que esta es la suma por fila por la suma por columnas entre el total total. ¿Sí? Y el grado de asociación entre estas dos variables pues se puede evaluar por medio del índice chi cuadrado, y esta es la definición, ¿vale? Que tiene pues P-1 por Q-1 grados de libertad, ¿de acuerdo? Pero esto se prueba, ¿verdad? Sí, esta es una demostración de estadística, de inferencia estadística. Esta es una demostración, ¿verdad? O sea, se demuestra que este estadístico sigue una chi cuadrado con estos grados de libertad. Esas demostraciones son bonitas. A ver si tengo alguna de esas demostraciones por aquí. A ver. No sé si lo voy a tener. Realmente no sé dónde lo tengo ya. A ver. Mm, no sé. No, pues aquí tengo. No, pero no tengo la demostración. Estoy buscando aquí en algunas. Sí, en algunas. Sí, tiene que ser en las primeras clases, quizás de inferencia estadística. A ver si lo encuentro y se los muestro. No, no lo encuentro. No. ¿Dónde están esas demostraciones?
Y estas son, a ver si se los comparto. Pero no sé si vaya a estar ahí. Esta por ejemplo, es estimación por intervalos de confianza, pero están todas las demostraciones de esas. Y todas las demostraciones. Pero es que buscaba el del estadístico, chi cuadrado, y no. Sí, no lo encuentro. No vale la pena. Sí. Pero lo que les decía, se demuestra, ¿verdad? O sea, se demuestra que este estadístico sigue una chi cuadrado con P-1 por Q-1 grados de libertad. Ok. ¿Cuál es la hipótesis nula en este contraste? A ver, ¿quién me la escribe? ¿Quién me escribe la hipótesis nula? ¿Cuál es la hipótesis nula en este contraste? A ver, alguien que me lo puede escribir. Sí, que me lo deje ahí en el chat. A ver. Ok, objetivos del análisis factorial de correspondencia. No, pues el uso más difundido del AFC consiste en la construcción de mapas bidimensionales. Eso es lo más bonito. O sea, la construcción de los mapas bidimensionales donde podés visualizar la asociación de las categorías de las variables. O sea, fíjense que con esto que tenés aquí, decidís, ¿verdad? Si las variables están, si son dependientes las variables, ¿sí? O sea, si son independientes, pues si son independientes ya no seguís. Sí, pero no puedes pretender buscar asociaciones entre categorías de las variables si las variables en sí no son dependientes. Entonces, si son independientes, ahí parás, ¿verdad? Con el análisis de tablas de contingencia, con este estadístico chi cuadrado, ya no seguís. Pero si te dice que son dependientes, entonces te interesa saber, sí, te interesa saber cuáles son las categorías que se asocian entre ellas, ¿sí? Ok, gracias a las fórmulas de transición se pueden hacer representaciones simultáneas de las modalidades de ambas variables para observar su relación. Esto es lo trascendental. Sí, ¿cuáles son las categorías que se asocian? Ahora, no hay que esperar que todas las categorías se asocien, ¿verdad? O sea, una con cada cual. ¿De acuerdo? Sí. Ok, también el AFC, igual que el ACP, puede ser usado para reducir la dimensión, fíjense, de los datos observando el máximo de su variación, su inercia, con el propósito de hacer algún análisis estadístico posterior, como por ejemplo una clasificación automática, ¿vale? Clasificaciones automáticas. De acuerdo, cuando tenés variables categóricas, ¿sí? Puedes seguir haciendo clasificaciones, es decir, clusterización, ¿no? Ok, como el objetivo más importante del análisis de factorial de correspondencia es la búsqueda de asociaciones entre las modalidades, es imperioso, fíjense, que podamos definir una forma de representación o de cuantificación de las modalidades. ¿Cómo cuantifico las? Cuando digo modalidades me refiero a las categorías de las variables, ¿sí? De tal manera que se puede identificar cada modalidad con un vector que se llama perfil. Okay, y eso lo tira el SPSS. Okay, entonces la distancia entre perfiles se calcula con la distancia chi cuadrado. Okay, ahí está. Como se ilustra más adelante. Okay, el concepto de perfil tiene la virtud de que elimina el efecto popularidad o tamaño, fíjense, de las modalidades en el cálculo de las distancias. O sea, no es cierto que la más popular, vaya a ser que la que más pesa. ¿Sí? Ok, a cada variable que interviene en el AFC le corresponde por definición una matriz de perfiles de sus modalidades. Entonces a la modalidad I, o sea, la categoría I, ¿verdad? De la variable X, le corresponde el perfil fila, perfil PF sub I, que es un vector que está en RQ, es decir, es un vector que tiene Q componentes, ¿de acuerdo? El cual se calcula dividiendo cada entrada X sub IJ de la fila iésima de X entre su total. Pero el total de la fila, chicos, el total de la fila. Este es el vector, miren. ¿Quién es X sub I1? No, pues es la frecuencia de la categoría I en la columna 1. ¿Vale? Aquí acuérdense que estoy con fila, ¿verdad? Entonces es como que haga esto. Ok, a ver. Aquí tengo la variable A, aquí tengo la variable B. Ok, aquí está la categoría 1,
categoría 1. Ah, ok, entonces aquí tengo el X11, categoría 2. Aquí tengo ¿quién? El X12. Vale, ¿y aquí qué voy a tener? No, pues aquí tengo el X sub I punto. Fíjense, el X sub I punto. Sí, por eso ahí les refresqué un poquito lo de tablas de contingencia. Entonces el perfil fila es esto entre este total, ¿ve? X sub I punto. En este caso sería, esto es 1, ¿verdad? Esto es 1 aquí. X sub 1 punto. X sub 1 punto. Esto entre X sub 1 punto. ¿Vale? Sigo, eso lo tira el SPSS en un flip-flap, ¿verdad? Ya, si no, no es que lo vayamos a estar haciendo ahí a pie. Se va entendiendo. Sí, entonces, para cuando les hablen de los perfiles fila, una tabla que tira el SPSS. Entonces, es decir, el perfil de la modalidad I de la variable X es la distribución empírica, fíjense bien, distribución empírica de los individuos de la muestra que poseen dicha modalidad. O sea, la distribución empírica. ¿Sí? A través de todas las modalidades de la variable Y, es justamente lo que, el dibujito, el mono que les hacía, ¿no? Ok, a cada perfil fila se le asocia un peso definido. Y ese peso se define como X sub I entre X. Ah, esto está equivocado aquí, chicos. Por favor, corrijan. Esto es X sub I punto entre X punto punto. Vale, este punto me quedó aquí afuera. Esto es de escribir en látex, ¿sí? Esto es de escribir en látex. Mejor, está mal ahí el látex. O sea, ahí el problema fue que le pusimos aquí, X sub I punto. Así. Y entonces, como esta llave la dejamos afuera, la dejamos aquí, entonces este punto me lo tiro afuera. Y como tiene el doble subíndice, debe ir entre llaves, aquí cuando uno escribe en látex. Ok, entonces, sí, es X sub I punto, entre X punto punto. El centro de gravedad del conjunto de perfiles fila, o perfil fila promedio, ¿sí? Calculando calculando con los pesos P sub I es por definición G sub X, que es la suma de este igual a 1 hasta P. Fíjense todas las categorías, ¿verdad? Todas las categorías de las filas. ¿Sí? P sub I por PF sub I. ¿Sí? De acuerdo. Pero acuérdense que PF sub I, ¿qué era? Esto es PF sub I, miren, esto es un vector, ¿verdad? Es un vector. De acuerdo. Al hacer esa suma vectorial se obtiene que G sub X es, de nuevo, esto está equivocado aquí, ¿no? Esto es X punto 1, X punto Q. Vale, entre X punto punto, entre X punto punto. Esto es, acuérdense, la suma de la columna 1. Suma de la columna 1. Suma de la columna Q. ¿Vale? Corregir ahí, ¿no? Ok, en la figura 3 se ilustra la tabla de perfiles fila, X sub F y su centro de gravedad G sub X. Puede notarse que G sub X se calcula dividiendo cada entrada de la columna fila, total de columna, la penúltima tabla. Ok, vale, ahí está. ¿Sí? Efecto oportunidad. Que en la última columna de la primera tabla se lee que la cantidad de estudiantes, ok, aquí creo que nos salió, ¿no? Esa tabla. Está hablando de esta tabla. ¿Sí? A ver si de esa tabla está hablando. Sí, en la figura 3. Figura 4. Sí es esta, no debe ser esa. Para que ya no le puse la numeración a la figura. Sí, esto es figura 3. En la última columna de la primera tabla se lee que la cantidad de estudiantes matriculados en las universidades provenientes de colegios nocturnos oficiales es esta cantidad, mientras que los provenientes de colegios nocturnos privados son únicamente 227. ¿Sí? De hecho, estas dos modalidades son casi iguales pese a la gran diferencia de popularidad entre ambas, lo cual se verifica viendo que las coordenadas homólogas de los perfiles fila son aproximadamente iguales. Y fíjense esas cosas, ¿verdad? Y uno de esas cosas no las visualiza así por así. ¿Quién diría que es más popular? Solo por el número, ¿verdad? Solo por el número. Sí, aquí está este perfil de fila y sus pesos, nocturno menos privado, ¿vale?
Aquí está calculado el centro de gravedad, está hecho ese ejemplo. Okay, estos son los perfiles fila correspondientes a la tabla 1. No, no nos interesa ir viendo esto a pie, esto lo hace el SPSS. Y luego pues va a aparecer lo de los perfiles columna, okay, que es lo análogo a eso, pero ahora utilizando las columnas, ¿vale? Okay. Aquí está un poco lo de las probabilidades condicionales, ¿sí? La probabilidad empírica, ¿de acuerdo? Y luego pues viene el análisis de los perfiles columna, que ya les digo es totalmente análogo, ¿no? Ok, distancia entre perfiles. Sí, entonces en el análisis factorial de correspondencia se justifica el uso de la chi cuadrada. Perdónenme que ahora sí necesito leerles. Sí necesito leerles las filminas como tal. Pues sí, porque no. Ahora sí no hay de otra manera. Ya, porque esto es así muy, como le digo, muy matemático. Pero no es que sean teoremas así medio raros, sino que si se fijan es un poco así de frecuencias, de sumita, pero aquí sí que les tengo que leer, chicos, porque estos son los resultados justamente que aparecen en el SPSS. O sea, sé que ahí me disculpan porque no, ahora sí necesito leerles como tal las filminas. Sí, no hago eso, pero ahorita sí es indispensable, vaya. Ok, entonces, ¿por qué vamos a usar la chi cuadrado? No, pues porque la chi cuadrado es la que posee la propiedad de equivalencia distribucional. Fíjense que permite fusionar modalidades similares, de tal manera que se conservan aproximadamente los mismos resultados, ¿sí? Antes y después de la fusión, ¿sí? Acuérdense un poco ahí cuando hacían la prueba chi cuadrado, ¿no? Acuérdense que siempre le pedían que tuviera al menos 5 de frecuencia en cada modalidad. Sí, 5 creo que era, si mal no recuerdo. Sí, un poco. Entonces, y si no se cumplía eso, acuérdense que lo que hacían era que unían, ¿verdad? Sí, fusionaban categorías. No sé, un poco ahí si les refresco ahí la memoria. De eso es que está hablando aquí. Y la distancia que te permite hacer eso es la chi cuadrado, ¿vale? Ok, ¿cómo se define el cuadrado de la distancia entre dos perfiles fila? Vale, es este, ¿no? Sí, es este. Sí. Algunos le llaman, pues, en general, distancia entre perfiles, ¿verdad? Distancia entre perfiles. El perfil, esto es perfil de fila. Estoy hablando todavía de perfil de fila. Sí, perfil de la fila I con el perfil de la fila I'. ¿Vale? Aquí se evitó usar J, porque por lo general la J se usa para para los perfiles columnas, ¿sabes? Un poco una convención, ¿verdad? Sí, es un poco la convención. De acuerdo. Y después va a venir otra vez la distancia entre los perfiles columnas. ¿Sí? De acuerdo. Ok, le pueden echar un vistazo a estas filminas, ok, de manera general. ¿Sí? Ahí está un poco siguiendo el ejemplo, pues, de de las variables, ¿verdad? De qué universidad eliges y de qué colegio o institución vienes. Ok. Fíjense que eso es real, vea. Eso es real. Si no, pues, cuando yo comencé a trabajar en la UE, vivía en unos apartamentos ahí enfrente de agronomía. Entonces, si me levantaba temprano y veía que estaba cerrada la U, pues ya me iba para mi pueblo, así bien temprano. O sea, ahora se ha calmado eso, pero antes, lo que pasa es que antes había también muchos intereses políticos ahí de unas personas al interior. Ok, bueno, se define la matriz X-barra, definida a partir de la tabla de contingencia X, por sustitución de la fila I y la fila I', por la suma de ambas, ¿vale? Ok, entonces tenés esta distancia, una distancia redefinida, ¿sí? Y ahora estás hablando también del perfil columna, ¿sí? De la modalidad J, de la modalidad J de la variable X, y lo podés calcular pues a partir de esa tabla, ¿de acuerdo? Ok, está todo hecho aquí.
Aquí te está hablando de la inercia, acuérdense de la inercia, que también lo vimos, estábamos hablando ahí de ACP, ¿sí? Que recuérdese que X sub PF es la matriz cuya fila son los perfiles fila y X sub PC es la matriz que tiene como columnas los perfiles columnas. Ok, ¿cómo vamos a entender lo de nube de perfiles fila? No, pues es la terna ordenada, ¿sí? Aquí le llaman triple. Ok, terna ordenada N sub X, que está constituida por esa matriz de perfiles, esta matriz inversa y D sub X, ¿vale? Su centro de gravedad es el centro de gravedad G sub X de los perfiles fila. Y análogamente, pues hablas también de los perfiles columnas. Fíjense, todo lo que haces con filas lo haces con columnas. Ok. Bueno, entonces lo voy a dejar hasta aquí la lectura de estas firminas. Vale, voy a ir a estas que están un poco live. Fíjense un problema gordo. Sí, esto es un problema gordo, ya les digo, de la distancia euclídea, miren. Es que el problema es la distancia euclídea, y ¿se acuerdan que les mencionaba eso cuando estábamos viendo el ACP? Les dije que más adelante iba a aparecer uno de los graves problemas de la distancia euclídea. El problema es que tiene mucha influencia por las unidades de medida. Sí, aquí X es la estatura de una persona en metros y Y es el peso, ¿vale? En kilogramos. Entonces, si tienes la persona A que mide, 1,80 metros, 1,8 metros y pesa 80 kilogramos, no tengo ni idea porque ya les digo yo, no me ubico en absoluto, ¿eh? El peso en kilogramos, ya les digo. Sí, es en serio. Bueno, entonces, y la persona B que mide 1,70, 1,7 metros y 72 kilogramos, y la persona C que mide 1,65 metros y pesa 81 kilogramos. Entonces quieres saber cuál individuo se parece más a cuál, ¿sí? O quiénes se parecen entre sí. Y si calculas la distancia euclídea, vale, la distancia euclídea de A a B, este, ah, te da 64.01. La distancia de A a C te da 1,25. Entonces, con la distancia euclídea medida en metros y kilogramos, parece ser que A está mucho más cerca del individuo C. O sea, se parecen más. ¿Vale? El problema está que si cambias a centímetros, te sale que la persona A se parece más a la B. Miren, es un problema gordísimo, un problema gordo, ¿sí? Que la distancia euclídea pues depende de las unidades de medida. Ok, aquí está una disertación, cómo se resuelve ese problema. O sea, tenés que hacer una métrica ponderada. Acuérdense que esto lo miramos un poco ahí cuando estábamos viendo las filminas extendidas del ACP. Vale, normalmente esta es la distancia de Mahalanobis, pues cuando tomas la matriz de varianzas y covarianzas, les decía, ¿no? Y esto está incluso ya programado en el SPSS, ¿verdad? Sí. Ok, vamos a dejar la clase hasta aquí. Les voy a subir la dirección para que puedan darse de alta en la asistencia. Ok, lo que vamos a hacer, voy a dejar de compartir. Lo que vamos a hacer en la otra clase es ver los resultados propiamente del SPSS. A ver, les muestro algo. A ver si lo tengo por aquí. Ok. Lo único que, ok, pero primero les voy a subir la asistencia, a ver, y luego les comparto eso. A ver, asistencia de Paola. Ok, asistencia 7 y 9 de junio.
Ok, ahí a ver, mensaje a todos. Ok, ahí está el Google Form. Nada, si pueden abrir ahí sus cámaras un ratito, instante, como siempre, para no perder la costumbre. Ok, entonces, porfa, desen ahí de alta, no olviden darse de alta. Sí, vean lo que voy a dejar de grabar. Voy a dejar de grabar porque esto sí no quiero que quede grabado.